Si usted es de los que madruga a coger un bus para ir a trabajar, o que madruga con un asadón al surco o con un canasto, un cafetal, quédese, porque este video le puede interesar. Mientras nos encontrábamos embriagados con las campañas electorales, la pelea entre derecha e izquierda, condimentada con el Mundial de Fútbol y debatíamos entre si debía jugar James o Quintero, en el mundo sucedieron cosas que pasaron absolutamente inadvertidas. Dos situaciones que nos pusieron un reloj en la cara con una cuenta regresiva y que nadie está hablando de eso. El Fondo Monetario Internacional publicó un artículo que titula textualmente lo siguiente: el FMI advierte sobre el choque mundial que reducirá el crecimiento y aumentará los costes de energía. Por su parte, las Naciones Unidas publicaron también un extenso artículo con un título que dice exactamente lo siguiente, abro comillas: el conflicto en el estrecho de Hormuz supone una amenaza para los precios mundiales de los alimentos, mientras la FAO advierte de que el tiempo se acaba. Y en un subtítulo siguiente coloca: la FAO presenta medidas urgentes y recomendaciones sobre políticas para evitar una gran crisis en un plazo de entre 6 a 12 meses. La FAO, poniendo un plazo de 6 a 12 meses, utiliza la palabra crisis. Son dos instituciones que no utilizan esa palabra a la ligera. Y noticias que casi nadie les prestó atención. Y aquí abro un paréntesis, pues porque habrá personas que no saben qué es el FMI ni la FAO. El Fondo Monetario Internacional dice en su definición que su objetivo principal es garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial y fomentar el crecimiento económico. Esto en español, ¿en qué se traduce? En que es uno de los árbitros o uno de los principales árbitros de la economía mundial. Por su parte, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura. Pues no creo que haya mucho que explicar allí. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Vale? Bueno, cierro el paréntesis. Para usted, señora, que hace magia en la cocina, estirando el mercadito, para usted que también tiene que hacer magia estirando su sueldito cada semana, debe tener en cuenta un detalle. A más de 12.000 kilómetros de acá de Colombia hay un sitio que se llama el Estrecho de Hormuz. Tal vez lo ha escuchado mucho últimamente en las noticias. Y yo sé que se preguntarán, ¿y a mí qué tiene que ver conmigo un estrecho por allá al otro lado del charco? Esto le debe importar tanto al mensual que cuida una finca por ahí en montañas del Totumo, como al que está cortando palma por ahí en Maní, o como a la señora que vende empanadas en la 40. A todos nos va a afectar esto, o nos está afectando esto. Si ha prestado un poco de atención a las noticias, se dará cuenta que por el estrecho de Hormuz dicen que pasa una gran parte del petróleo del mundo, tanto pues que ha logrado afectar el precio a nivel mundial. Pues no al nivel o al impacto que muchos expertos esperaban, pero que sí lo ha hecho. Lo que nadie nos ha dicho, o lo que no sale en las noticias, es que por allí también pasan cosas como azufre, como el gas, como químicos, elementos esenciales para la fabricación de abonos y de productos agrícolas. ¿Ahora sí está entendiendo por dónde va la cosa? Pues si no lo ha entendido, pues espere un momentico, yo voy a tratar de explicarlo más sencillo. Si los fertilizantes, o mejor dicho, si el abono y el veneno que le echan a los cultivos sube de precio, pues le va a costar más al campesino, al agricultor cultivar. Por ende, el producto final va a ser más costoso. Lo que nos trata de decir la FAO es que los cultivos que se sembraron ahorita, que están sembrados en este momento, que no han germinado o que apenas van a germinar, ya se sembraron con sobrecosto, porque a esos agricultores les costó más sus productos químicos. Por ende, esos productos van a salir dentro de unos meses
más costosos y el impacto a este lado del mundo se va a ver solo hasta dentro de unos meses. Entonces, como dicen los expertos, esto no va a ser un susto que va a llegar de un solo totazo. No, ellos han dividido este golpe en 3 etapas. La primera ya llegó. La primera es el aumento en el costo de la energía, que ya la estamos empezando a notar, o si no, pues miren sus facturas de energía para que se den cuenta. Y eso va a seguir subiendo. El segundo es el que ya viene en camino, el que ya viene en camino, el que les acabo de comentar, que los agricultores tuvieron que sembrar o van a tener que sembrar sus cultivos con un mayor costo porque los insumos agrícolas van a estar más caros. Y el tercero va a ser el totazo final al bolsillo. Cuando usted de aquí, ellos proyectan que entre septiembre y octubre se va a empezar a ver el aumento sustancial en algunos productos. Posiblemente en todos, posiblemente no en todos, pero en algunos productos va a haber un aumento sustancial y va a ser un golpe significativo a la canasta familiar en todo el mundo. Y no es que no vaya a haber comida, o sea, no es un anuncio fatalista, no. Va a estar más caro y por ende solo van a poder comprarlo los que tengan dinero, los que tengan con qué comprarlo y los que no, pues tendrán que diversificar. Porque pues como en toda crisis hay alguien que se beneficia. Así es la vida, así son las circunstancias. Cuando unos pierden, otros ganan. Y donde algunos ven un problema, otros ven la posibilidad de diversificar sus posibilidades. Creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros los colombianos. Ahora hablemos del trabajo. Y tiene que ver mucho con un tema en el que muchos se creen expertos, y es el tema de la inteligencia artificial. La alerta que nos está poniendo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, describe que el mundo se va a poner color de hormiga. Y eso no es una exageración. El problema es que es algo que no a todos los gobiernos les preocupa mostrar. Pero la intención de este mensaje es prepararnos para ese golpe que viene. Estamos presenciando una de las purgas laborales más grandes que ha habido desde la época de la guerra. En Europa se han reportado más de 1.200.000 puestos de trabajo. Personas que han sido o despedidas o que no se les ha renovado el contrato. Y eso pues sin haber crisis. Estamos hablando de 1.200.000 personas en Europa que se quedaron sin trabajo. Empresas como Amazon, Ericsson, Oracle, muchas otras han reemplazado estos puestos de trabajo con IA, principalmente porque le hacen lo mismo que el ser humano por una fracción del costo. Además, sin hacer sindicatos, sin hacer huelgas, sin vacaciones, sin licencias maternas, pero sobre todo sin quejarse. Entonces, el sueño de todo propietario de empresa. ¿Y por qué va a ser complejo el tema laboral en el futuro? Porque la ironía es que las empresas están reportando ganancias, pero el empleo está disminuyendo, el empleo de personas está disminuyendo. Y se están generando, sí, pero no en los países donde se está disminuyendo, se está generando en otras partes. Entonces, desgraciadamente, eso va a terminar llegando a todo el mundo, porque todo empresario va a querer bajar costos. Y sabemos que el tema de la mano de obra es uno de los costos más importantes en cualquier industria. Y es que a lo largo de estos últimos años han habido algunas señales que no se han sabido leer y que las han tapado o las han cubierto con publicidades muy bonitas o con programas gubernamentales que adoptaron justamente estos países europeos del primer mundo
y que inevitablemente nuestros líderes van a terminar aplicando también acá en América. Uno de estos avances que nos han empezado a implementar acá es el famoso DNI digital, o como lo conocemos en Colombia, la cédula digital. También están las monedas digitales, no las plataformas digitales donde hay transacciones, no, monedas digitales que están empezando a implementar, que incluso en Europa ya se va a comenzar a funcionar, ya va a comenzar a funcionar oficialmente el euro digital. Son cosas que hay que tenerles cuidado, porque un billete de 50.000 en su bolsillo no es anónimo, no tiene, digamos, vencimiento. Usted puede hacer lo que se le antoje con ese billete de 50 y es suyo, y usted puede hacer en privado con eso lo que quiera, mientras que con una moneda digital, esa moneda no solamente va a poder ser controlada, va a poder ser rastreada, va a poder ser bloqueada en caso de que usted se porte mal, o incluso puede llegar a ser restringida. ¿A qué me refiero? A que le van a decir, bueno, esto solo se lo puede gastar en comida, o esto solamente puede comprar ropa con esta moneda. Entonces, son cosas que no necesariamente son malas. Lo malo es lo que algunos líderes pueden llegar a hacer con ellas. Y uno de esos ejemplos claros es una idea que ha cogido mucha fuerza y ha ganado mucha simpatía, sobre todo en el primer mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, y es las ciudades de 15 minutos. No sé si habrán escuchado esto. Las ciudades de 15 minutos, digamos, el concepto de las ciudades de 15 minutos es que que una persona que vive en una ciudad, toda su diligencia que deba hacer, toda, tanto gestionar documentos, su comida, su trabajo, le quede a menos de media hora en bicicleta o a pie. Pues esto suena maravilloso, y digamos que el beneficio principal que se busca con esto es ahorrar combustibles, evitar quemar combustibles. Pero eso puede tener una trampa, porque es encerrarme voluntariamente, o sea, permitirle al gobierno que me encierre en un sector donde ese gobierno me va a tener a mí absolutamente controlado. Y vuelvo y digo, esto no necesariamente es malo, no, tiene sus pros y sus contras. El problema es qué van a hacer los gobiernos con ese poder. Ahora, en Colombia se nos junta un ingrediente adicional a todo este tema del que está hablando el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas y la FAO, y es las elecciones regionales del 2027. Esas elecciones van a ser muy importantes, especialmente debido a esta circunstancia que se nos está presentando. Y es aquí donde le hablo directamente a usted que me está escuchando, a usted, colombiano, que me está escuchando. Yo sé que usted ya tiene en su mente a quién le va a votar, a la alcaldía, a la gobernación, al consejo de su municipio, pero quiero que tenga algo muy presente. Ese voto no lo haga con el hígado ni con el estómago, hágalo con la cabeza y con el corazón. Primero que todo, no se sienta obligado a votar por esa persona que le regaló una teja o que le dio un subsidio de tal o cual cosa, porque ese dinero no salió del bolsillo de ese político, ese dinero salió de los impuestos que pagamos todos. Y él cobró una comisión en el transcurso de entregarle esa platica a usted, o de hacer que a usted le entregaran esa plata. Es decir, usted a ese político no le debe nada en términos prácticos. Lo que se recomienda, no es solamente yo, lo que se recomienda de acuerdo a los expertos, es que en estas próximas elecciones se vote por personas preparadas, por personas que sepan elaborar un proyecto, por personas que sepan de infraestructura, por personas que sepan de su trabajo, pero que sobre todo entiendan que ellos son empleados públicos, es decir,
que están trabajando para el público, para usted, que ellos trabajan para usted, que son ellos los que tienen que venir a solucionarle problemas, no a crearle más. Bueno, ya conocemos el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues recopilé algunas recomendaciones que hacen expertos sobre este espinoso tema y las seleccioné para ustedes. La primera, ojo, la primera, lo que definitivamente no debemos hacer. Oiga bien, y lo repito, lo que definitivamente no debemos hacer. Dicen los expertos, no yo. Una de las pocas cosas en las que se han puesto de acuerdo los grandes magnates del mundo, es decir, Elon Musk, Jeff Bezos y toda esta gente poderosa, en cuanto al tema del trabajo o de la falta de empleo, es algo que suena muy bonito y que a mucha gente le suena y le gusta. Renta básica universal. Oiga bien. Es decir, ¿cómo se explica la renta básica universal de acuerdo a este concepto que manejan los grandes magnates? Que ellos utilizan robo en sus fábricas y pagan impuestos, con los impuestos se pagan subsidios a las personas que están sin trabajo. Esto puede sonar muy bonito, claro, pues no, bacanísimo, que las máquinas trabajen y a mí me pagan simplemente para estar en mi casa. Pero ojo, esto implicaría que todos tendríamos que depender de la voluntad que ellos tengan para pagar sus impuestos. Y obviamente terminaríamos dependiendo de unos cuantos para cosas tan básicas como comida y salud. ¿A qué les recuerda eso? Todos dependiendo de unos cuantos para cosas tan básicas como comida y salud. Y algo que también nos tiene que poner sobre alerta es el solo hecho de que es de las pocas cosas en las que esos grandes magnates se han puesto de acuerdo en la famosa renta básica universal. Solamente el hecho de que ellos estén de acuerdo con eso ya debería ponernos sobre alerta. ¿O no? El segundo punto, segunda recomendación, formarse sin parar. No se quede con lo que sabe. Aprenda una habilidad técnica, algo manual, algo que una máquina no le pueda quitar mañana. O sea, no se quede con su ingeniería en sistemas, con su ingeniería o incluso con su ingeniería mecánica, ¿no? Algo que usted mire que una máquina no puede hacer. Se recomienda mucho, por ejemplo, cosas o trabajos que tengan que ver con relaciones interpersonales, porque es algo que una máquina todavía no ha aprendido a hacer, algo que requiere imaginación, que es algo que una máquina no ha podido hacer, ¿sí? Y que todavía le falta para que haga. Entonces, esas son opciones, esas son opciones. La tercera. No ponga todos los huevos en una sola canasta. No dependa de un solo sueldo. Si puede, siembre algo o aprenda otro arte. Lo que se decía antes. O sea, es un poco redundante, pero pues con la diferencia de que le está diciendo cree nuevas fuentes de ingresos suyos, o sea, diversifique, no se quede con una sola cosita, tenga más opciones de ingresos, porque si se le llega a acabar uno, puede depender del otro o puede ir bandeándose con el otro mientras se bandea, mientras se organiza. Listo. Y, ojo, no crea que por estar trabajando en el campo usted está exento de esto. No, señor. Recuerde que a hoy hay máquinas que ordeñan vacas, hay tractores que ya recorren el campo solos automáticamente, hay drones que usted los programa y fumigan automáticamente. Así que no crea que usted, porque está por allá en la mitad de la sabana, está exento de esto. Porque ¿qué vamos a saber que formen un robot, que creen un robot para regar ganado? Ah, se puede dar, se puede dar. Y el quinto, y no menos importante, vote con la cabeza,
no con el estómago. En el 2027, busque al que proponga soluciones técnicas, al que entienda de infraestructura y de proyectos reales, no al que le ha regalado una teja. Lo que yo decía antes, el político cuando le regala a usted algo es porque él ya ganó también. Esa plata no sale del bolsillo del político, sale de nuestros impuestos, del erario público, que es la plata de todos, porque se nos olvida siempre que el gobierno no produce plata. La plata que maneja el gobierno es la plata que todos nosotros trabajamos y sudamos y se las entregamos a ellos en impuestos. Y no crea que porque usted no declara renta no paga impuestos. No, señor. Cuando usted hace su mercado paga impuestos. Cuando usted compra gasolina paga impuestos. Y muchos. Cuando usted compra cositas, la ropita, que compra un televisor, cuando paga la factura del celular, está pagando impuestos. Entonces, toda esa platica es la con la que ellos trabajan. Ellos no les regalaron a usted nada. Ellos encauzaron el dinero hacia donde ellos les convenía. Ya. Entonces, cuando usted es beneficiado con un subsidio es porque hicieron un cálculo político y a ellos les beneficiaba que usted tuviera ese subsidio. No más. Desgraciadamente, el trabajo de ellos es ese. Algo que nos debe de quedar claro es que esto no viene. Esto no viene, no. Esto ya llegó. Esto ya está aquí. Esto es lo que debemos entender. El nuevo orden mundial no viene. No, el nuevo orden mundial ya está aquí. Y estamos a tiempo de hacer algo, estamos a tiempo de acoplarnos, estamos a tiempo de acondicionarnos para que el totazo, y me disculpan el término tan coloquial, el totazo no sea más duro. Y un dato final, algo a lo que la gente no le está prestando atención, y es la natalidad. La natalidad en nuestro país está reduciéndose a una velocidad alarmante. ¿Y a quién le conviene que se reduzca la natalidad? Les aseguro que a los colombianos no. Y de eso hablaremos luego. Si llegaron hasta aquí, gracias por ver este video. Compártanlo, compártaselo a los amigos, sigan en las redes sociales y comenten para que el algoritmo les lleve este video a más personas que les pueda interesar.